¿Qué encontraremos en Eva en el Jardín de la Ciencia? En primer lugar, una serie de conceptos médicos asequibles al público, que no tenga ninguna relación con la medicina. Es decir, tratamos de hacer asequible la ciencia ginecológica, es decir, referida a la mujer, a un público absolutamente desconocedor de la misma. Sí, lo que tratamos es de divulgar todos los aspectos de la vida de la mujer, empezando desde la adolescencia hasta la menopausia y incidentes que nos ocurren en nuestro discurrir y hacerlo muy asequible a todo tipo de personas. ¿A qué público va dirigido? Bueno, principalmente, evidentemente, a la mujer, pero teniendo en cuenta una serie de factores sociales, laborales, que influyen en la salud de la mujer, obviamente el hombre está también incluido en este libro. Sí, va dirigido a hombres, a mujeres y de cualquier edad, porque tratamos todos los aspectos y además queremos hacer partícipe al hombre de todo aquello que acontece a las mujeres, porque no es algo solamente propio de las mujeres. Los hombres son partícipes en temas de anticoncepción, en temas de embarazo, de parto y cualquier acción que está incidiendo sobre la salud de las mujeres, el hombre tiene que estar a su lado y participar de ello. Después de tantos años ejerciendo, ¿hay algún caso que todavía les sorprenda? Sí, sí, sí. Yo insisto siempre en que no me sorprenden los casos que son enfermedades raras, que decimos que eso siempre nos sorprenden a los médicos, sino a mí me sorprenden las mujeres, me sorprende cada mujer y su entorno y todo lo que le acontece, porque insisto, es que todo lo que nos acontece está teniendo una repercusión a veces muy negativa sobre la salud y nosotros tenemos que intervenir sobre la salud. Cuantos más factores conocemos que están incidiendo sobre ella, más podemos ayudarlas y trabajar. Sí, tú me enviaste un artículo que me ha parecido muy interesante, y que un artículo de unos ingleses en que hablan de la mujer que está siempre cansada. Dice que es un nuevo síndrome, all the time tired, todo el tiempo cansadas. Y esto significa que la repercusión de todo lo que está ocurriendo en este mundo, que está en convulsión, evidentemente en convulsión, y la sociedad está en crisis en muchos aspectos, repercute sobre la salud de la mujer, yo diría, de una forma mucho más agravada que no en el hombre. Sí, ese artículo era muy curioso y muy interesante. Sí, se llama TAT. Las siglas son TAT. TAT, Tired, All the Time, TAT. Un libro, dos autores. ¿Cómo ha sido la experiencia de escribir juntos? Hombre, es que la verdad es que todo lo que podemos hacer juntos nos gusta hacerlo, y por lo tanto, si estamos viendo, vamos al cine y podemos comentar la película, es mucho más agradable que si uno va al cine solo, y nuestra unión yo creo que es a todos los niveles. Y escribir el libro empezó primero porque yo ya estaba un poco desorientado en cuanto a ver si tendría más tiempo de seguir con él, y apenas le dije esto a Lola, ella me echó una mano. Yo creo que esta mano ha sido crucial. Creo que el libro no tendría, suponiendo que hubiera escrito yo solo, pues no hubiera tenido en absoluto el valor que tiene con la presencia de Lola, que da el punto de vista femenino de una manera sin concesiones en absoluto a la vulgaridad. Para mí ha sido, por un lado, un honor, porque para mí Santiago y su familia eran referentes en mi trabajo, en mi especialización desde hace 35 años. Ellos cambiaron un poco el sentido de científico de la ginecología en España. Y si lo veo desde ese prisma, por supuesto que es un honor. Ahora lo veo menos desde ese prisma porque es mi marido, pero trabajar juntos, dado que no tenemos la oportunidad de trabajar juntos en el día a día, trabajar juntos escribiendo un libro de divulgación para población general,
es muy reconfortante y muy gratificante. ¿Qué consejo jamás se cansarán de repetir a sus pacientes? Yo, prevención, prevención y prevención porque es la base de evitar muchas enfermedades y por otro lado diagnóstico temprano, diagnóstico precoz de muchas enfermedades que son curables cuando hacemos este tipo de diagnóstico. Que nos vean a los médicos cercanos y asequibles, que les vamos a ayudar, que vamos a compartir sus inquietudes y vamos a ser capaces de poder resolver pequeños problemas que a veces parecen grandes problemas. Uno de los problemas que muchas mujeres tienen, y la población en general, es la mala información. Hace unos años apareció una esquela en un periódico conocido en que ponía fulanita de tal ha fallecido y ponían el nombre de la enfermedad por la cual había fallecido aquella pobre señora. Esto es negativísimo, porque en aquel momento todo individuo o individua que esté padeciendo esta enfermedad piensa, a mí me va a ocurrir lo mismo. Y quizá toda una psicología de apoyo, una psicoterapia de apoyo que estamos utilizando en nuestra consulta médica se vaya rápidamente a perder por el hecho de haber leído esta información. ¿La actual generación de jóvenes, saturada de información por culpa de Internet, está mejor preparada para prevenir errores? ¿O tienen las mismas dudas que generaciones pasadas? Yo creo que tienen las mismas dudas. Tienen en su mano mucha más información, están más desmitificados todos los problemas, o sea, hablan con sus padres temas que nosotros no hablábamos, o sea, hay una desmitificación de los problemas, pero no quiere decir que esos problemas estén reflexionados, interiorizados, resueltos y siguen existiendo mitos y tabúes. El más típico y más cercano, el de la píldora. Cuando nos preguntan, ¿voy a engordar? ¿Puedo descansar? Son problemas que siguen existiendo ahí, insisto, con mucha más información, pero sin metabolizar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Quisiera añadir que quizás yo soy de otra generación y yo confío muchísimo en la lógica, confío muchísimo en las humanidades y considero que este bagaje que se ha perdido en la enseñanza primaria y secundaria es una fuente de malas interpretaciones. Y esto se está agravando quizás ahora. Recuerdo que en mi escolaridad primaria y secundaria nos sorprendía la lógica que empleaban alumnos de escuelas, sobre todo el liceo francés concretamente, que tenían una lógica que era aplastante contra nuestra forma de proceder, que era memorística. Y creo que las humanidades ayudan mucho a que el individuo sepa distinguir, sin ser precisamente un experto en una materia, sepan distinguir lo que parece cierto de lo que es incierto. La prevención es importantísima, pero para llegar a la prevención hay que creer en ella. Y a veces, repito, la propaganda, la información no especializada es bastante negativa.